tardes, profesor. Mi nombre es Matías Cuya y voy a hablar sobre el reportaje que a lo largo del ciclo he, he ido realizando. El tema del reportaje en general es el acoso sexual a las mujeres. Eh, Elegí este tema porque me parece una problemática social necesaria de tocar y necesaria también de visibilizar para poder enfrentar esta, este mal de la sociedad y desde cualquier lado se puede hacer algo, ¿no? Saber que desde cualquier posición en la que te toque estar, ya sea desde un amigo, de una persona, un familiar o alguna persona, o si eres un referente incluso más, un influencer puede ser, o periodistas, cualquier persona está en posición de poder eh, darle una mano a esta causa. Entonces por eso le he titulado como La lucha está vigente y con una bajada en el cual representa básicamente lo que se va a hablar en todo el texto, ¿no? Que es en el Perú las mujeres están expuestas a ser víctimas de violencia a pesar de aumentar las acciones en contra de este gran problema. Entonces, para empezar, tenemos la introducción, una introducción breve de 3 párrafos aproximadamente, en la cual más o menos se van mostrando ciertas estadísticas, las más actuales que se tienen, para poder ir introduciendo al lector en, en la problemática, ¿no? Y sobre todo de fuentes fidedignas como son el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o la Subgerencia de Estadística del Poder Judicial. Luego de eso paso a hablar sobre los centros de emergencia mujer, que son unos espacios bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que brindan los servicios especializados de atención ante estos casos, ¿no? Entonces se pasa a hablar un poco de cómo se manejan, de los servicios que ofrecen, ¿no? Como son orientación psicológica, orientación legal y defensa judicial y protección, y a quienes se los va y a quienes les brinda estos servicios, que son en primer lugar a las mujeres vulneradas, eh, pero no solo eso, sino que también a las, o sea, a las familias que se ven envueltas en casos de este tipo, como son los jóvenes, los hijos, ¿no? Que se pueden ver involucrados en violencia. Entonces, para todas estas personas son los servicios. Y acá hemos contactado con Fabiola Fernández, que fue ex coordinadora de uno de los centros SEM en la municipalidad de Surquillo. Ella fue la que básicamente nos brindó la información y me orientó para poder conocer más de cerca lo que son los SEM, en los cuales una de las principales problemáticas era que no tenían un espacio adecuado para poder trabajar, ¿no? Como ella misma lo indica, en la municipalidad de Surquillo tuvieron que atender en el sótano de la misma municipalidad, hasta que ya luego de unos años, tras insistencias, les pudieron brindar un espacio más grande. Un espacio, de todas maneras, una buena infraestructura, también es necesaria para poder dar los servicios de la mejor manera, ¿no? De manera óptima. Luego de hablar más o menos de lo que fueron los centros de emergencia mujer, comenzamos a hablar sobre la capacitación y concientización, que también
es un, es un programa de los SEM, pero también del Ministerio, bueno, que como el orden es Ministerio de la Mujer y SEM, entonces es responsabilidad de ellos también, ¿no? Eh, ¿Por qué se habla de capacitación y concientización? Porque se tiene que brindar todas las herramientas necesarias y los conocimientos para poder ayudar a las mujeres en general. ¿Qué conocimientos no hay? Por ejemplo, no tienen conocimientos de cómo actuar ante un caso de violencia, un caso de acoso. Entonces, eh, est- estas acciones tienen que saber que pueden apelar directamente a una comisaría, que tienen derechos jurídicos que tienen que ser respetados, y las personas que trabajan en los centros están en la obligación de explicarles cada parte del proceso para que puedan denunciar sin miedo, ¿no? Por eso mismo también se ofrece la protección para evitar, para evitar, eh, para evitar algún tipo de represalia ante una mujer que vaya a hacer alguna denuncia. Y también se habla de capacitación a las mismas personas del SEM porque necesitan ser lo suficientemente empáticas para poder servir como, como un, como un, como una guardia a las mujeres, ¿no? Sino no transmitirles más el miedo, sino al contrario, apaciguarlas y darles la valentía para poder seguir con un proceso que en muchas ocasiones puede ser incluso hasta muy largo. Nos hablaba también de la falta de infraestructura, ¿no? Eh, ya había comentado en anteriores, ya había comentado anteriormente que no habían los suficientes espacios para poder trabajar. Y ahora no solo se habla de espacios pequeños del SEM, sino de a nivel nacional, que la cantidad de refugios, la cantidad de lugares donde se pueden aproximar son muy pocas. Entonces, por ahí también va el problema en general. Luego de esto, hemos hablado también con Shirley Espinosa, que es policía. Ella también nos ha indicado ella más o menos nos indicó sobre las etapas del proceso de una víctima. Eh, los procesos de la etapa de denuncia, ¿no? Que suele ser la más engorrosa también. Ella nos cuenta que al ver, que al verlo suele llevar un proceso bastante tedioso. La víctima, desde el punto de vista psicológico, está muchas veces quebrantada, y el proceso administrativo no la ayuda a hacerlo más fácil, sino que por el contrario lo hace, le causa mucho más, le causa mucho más pesar, y se le hace mucho más complicado seguir con una denuncia por el mismo hecho de tanto trámite burocrático. Y en algún, y en algún momento también se puede entender porque, bueno, este tipo de denuncias también se necesita ser confirmada 100% para poder seguir procediendo por el tipo de penas que se brindan. Sin embargo, a veces se excede demasiado entre, entre el examen psicológico, entre que el examen físico con el médico legista, entre que los procesos administrativos, se hace ya demasiado difícil, ¿no? Y sobre todo porque luego de eso no hay la garantía de que se tome una medida en contra del agresor, sino que a veces también pueden quedar libres, o por el simple hecho de que los trámites demoran demasiado, terminan, terminan siendo pasados, ¿no? Por la fiscalía o los juzgados de familia, y ya no hay
y no hay ninguna sentencia, ¿no? Y bueno, como caso de persona real, conversamos con Carla, que es quien nos mencionó, ¿no? Sobre un transporte, sobre un algo que, que dentro de toda esta problemática, debe ser de lo más difícil de denunciar por, por la falta de leyes o por la falta de leyes o la falta de formas para poder contrarrestar lo que es un acoso, por ejemplo, callejero. Entonces ella nos comentaba directamente que había ido a la comisaría y no podía denunciar porque le indicaban que iba a tener que demostrar que había sufrido de acoso callejero. ¿Y cómo demostraba que había sufrido de acoso callejero? Iba a tener que ir a la municipalidad a buscar las cámaras del transporte en el que estaba, cómo iban a reconocer a la persona. Entonces nos contaba que se sentía desprotegida en ese sentido por las personas que tenían que brindarle apoyo. Y como conclusión a todo esto, bueno, hice un resumen sobre mejoras a realizarse y y sobre datos que de todas maneras, dentro de todo lo negativo que hay, mostrar que de todas maneras se está avanzando un poco, ¿no? Y por último, darle un aplauso, unas sinceras ovaciones a todas las personas que se involucran en este tema y ayudan a tantas mujeres a sobreponerse de este tema tan difícil.